Para los que vivimos cerca de la montaña sabemos que los puntos cardinales suelen ser un problema en el momento de alejarnos de ella. En la provincia donde yo vivo, la montaña está del lado oeste, por ende para nosotros es muy sencillo saber dónde está el norte, el sur, el este. El problema lo tenemos cuando nos alejamos de ella. Cuando vamos a otra provincia, al centro del país, encontramos que no sabemos dónde están los puntos cardinales. Necesitamos urgente un GPS para guiarnos. Lo cierto es que cuando vamos regresando a nuestra tierra, es como que se nos ordena todo porque la montaña siempre estuvo allí. La montaña es símbolo de firmeza. Alguien dijo que la montaña es como lo que toca, lo que une el cielo con la tierra. Y yo creo que esto tuvo en mente el salmista en el Salmo 121, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios allí: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Las montañas, en la Biblia, los montes, significan o son símbolo de lugares, no solo de lugares firmes, sino de lugares que elevan nuestra fe a Dios, lugares de experiencia con Dios. Encontramos, por ejemplo, el monte Moriah, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo Isaac, algo que no sucedió porque era una prueba de la fe, Dios probando la fe de Abraham. Encontramos, por ejemplo, el monte Horeb, donde Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, y Dios le llama allí para ser el libertador de Israel, para que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Encontramos el monte Sinaí, donde Dios le da la ley al pueblo de Israel. Encontramos el monte Carmelo, donde el profeta Elías derrotó a 400 profetas de Baal. La Biblia nos menciona el monte de los olivos, nos menciona el monte de la transfiguración. Y realmente los montes simbolizan esa firmeza, esas cosas que son firmes y que elevan nuestra fe. Pero hoy quiero hablarte de algo que menciona el Salmo 46. Y es cuando esas cosas que parecen firmes, de repente un día son removidas. De repente un día son sacudidas. Y Dios permite que estas cosas sucedan para que nosotros podamos elevar nuestra vista por encima de los montes y encontrarnos a aquel de quien solamente puede venir nuestro socorro. Salmo 46, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jesús dijo que el reino de los cielos está entre nosotros. Sin embargo, debemos entender que eso hace referencia a aquellos que han recibido a Jesús en su corazón como Salvador y Señor. Porque este lugar donde nosotros vivimos, este mundo, no es el cielo. Es por eso que aquí hay hambre, por eso que aquí hay enfermedades, hay dolor, hay muerte. Las mismas situaciones que viven todo el mundo. La diferencia no la marcan las situaciones. No es que seas un hijo de Dios y no tenga que vivir lo que otros viven, sino que somos nosotros los que marcamos la diferencia frente a esas situaciones. Es por eso que alguien dijo que el mismo calor que derrite la manteca, ese mismo calor endurece el ladrillo. Nada puede darnos más seguridad que cuando las cosas se muestran firmes. Cuando tu matrimonio se ve firme, te sientes seguro de que todo va a estar bien. Cuando tus hijos se ven firmes, cuando tu salud se ve firme, cuando tu trabajo, tu economía se ve firme. Sin embargo, hay momentos en que Dios permite que esas cosas que parecen firmes sean removidas y que se traspasen los montes al corazón del mar. Esto es un lenguaje figurativo, pero que de algún modo ilustra la sensación que el salmista tenía. Dice que bramaban las aguas, y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es un error pensar que estemos exentos de experimentar las mismas situaciones y calamidades que todo el mundo experimenta. De hecho, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Y esto es así porque existe un sistema satánico que constantemente se opone a Dios. Pero también dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Lo que nos muestra aquí el versículo 2 y 3 es que hubo un momento en la vida del salmista en que todas esas cosas que parecían firmes de repente fueron removidas. Pero lo que vemos en el versículo 1 es cómo él pudo elevar su vista por encima de los montes, por encima de las cosas que parecían firmes, y encontrar ese socorro en Dios. Lo primero que él dice aquí es que Dios es nuestro amparo. Debemos buscar nuestro amparo en Dios. Dios es el dador de la vida y solo a Él le corresponde quitarla. Es por eso que es lamentable la ley del aborto, es lamentable que el ser humano piense en matar. Muchos tal vez han visto la película Gladiador. Esta película trata de un hombre que al volver de la guerra se encuentra que su familia había sido asesinada. Toda la trama de la película relata el camino que lo conduce a él a la venganza. En la mente oriental, la vida se paga con la vida misma. De hecho, Éxodo capítulo 21, versículo 12, Dios dice allí que el que mataba debía morir irremediablemente. La palabra aquí amparo es la palabra majasé, la palabra hebrea, es una palabra hebrea, y significa escondrijo, significa lugar de refugio, y hace referencia específicamente a 6 ciudades de refugio que Dios mandó al pueblo de Israel construir en la tierra de Canaán. Esas ciudades eran para que aquel que había matado intencionalmente pudiera huir allí, porque la ley establecía que un familiar, el familiar más cercano, se constituía en vengador de esa sangre. Entonces, él, si lograba correr y llegar a esa ciudad de refugio antes que el vengador lo alcanzaba, una vez allí, él encontraba ese amparo. Él encontraba allí que el vengador no podría hacerle nada mientras él estuviera allí. Las ciudades de refugio son símbolo de la gracia de Dios, la cual nos permite a nosotros no recibir las consecuencias que merecía nuestro pecado. La ley es lo que simboliza a ese vengador, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es por eso que el salmista aquí encontraba que en Dios encontraba ese amparo. Por encima de los montes hay alguien que nos ofrece refugio. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que Dios es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestro pecado, si le buscamos a Él, si buscamos ese amparo. Lo segundo que encontró el salmista aquí en el versículo 1, cuando la tierra fue removida, cuando los montes fueron removidos, encontró fortaleza en Dios. Y esto nos habla de dejar de ser autosuficientes. La autosuficiencia tarde o temprano es quebrada. Cuenta una fábula que el león, que se proclamaba a sí mismo rey, dice que se presentaba delante de los animales y daba un rugido feroz. Se presentaba delante de las cebras, por ejemplo, y rugía fuertemente y preguntaba: ¿quién es el rey de la jungla? Y las cebras le decían: usted, majestad. Y luego se presentaba delante de las hienas y rugía fuertemente y preguntaba: ¿quién es el rey de la jungla? Y ellas le decían: usted, majestad. Y así hacía con todos los animales, hasta que de repente llegó al elefante y dio un rugido feroz y el elefante lo miraba. Y luego que terminó de rugir le preguntó: ¿quién es el rey? Entonces el león lo agarró con la trompa y lo empezó a sacudir de un lado a otro y lo machucó por todos lados y lo dejó ensangrentado y medio quebrado y lo arrojó al piso. Entonces el león agarró y lo miró al elefante y le dijo: bueno, elefante, si no sabías la respuesta, no era para que te enojaras tanto. Lo cierto es que el león se creía autosuficiente y encontró a alguien que lo quebrantó por todos lados. Uno de los errores más grandes que cometemos es confiar en nuestras fuerzas, en nuestros propios recursos. Hay alguien que dijo por ahí, y no lo dice la Biblia, lo quiero aclarar: ayúdate que Dios te ayudará. Es cierto que tenemos que ayudarnos,
pero a veces confiamos tanto en lo que nosotros podemos hacer que no buscamos esa fortaleza en Dios. En la antigüedad, las ciudades estaban protegidas por grandes murallas gruesas, anchas, que eran casi imposible penetrar. Esto se conocía como fortaleza. El escritor de este salmo lo más probable es que vivía en una ciudad así. Él conocía de ciudades amuralladas, pero sin embargo él sabía que aún las más grandes murallas cayeron ante enemigos que eran más poderosos que ellos. No protegernos es de necios. Nosotros debemos tomar nuestros recaudos. Si usted no cierra la puerta de su casa y se acuesta a dormir, lo más probable es que mientras usted duerme, alguien se mete a su casa. Si usted deja una bicicleta en la puerta de su casa y se encierra, lo más probable es que el otro día no la tenga. Debemos tomar recaudos. Debemos ser precavidos. Sin embargo, hace falta más que grandes murallas para poder decir estoy seguro, estoy fuera de peligro. El salmista entendió que la tierra suele ser removida, que Dios permite que la tierra sea removida para terminar con nuestra autosuficiencia y para que elevemos nuestra vista por encima de los montes y podamos encontrar en Dios nuestra fortaleza. La tercera cosa que nos dice aquí el Salmo es que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la tierra es removida y cuando las cosas que parecen firmes en nuestra vida un día son removidas, necesitamos aprender a no desperdiciar nuestro tiempo. Dios es nuestro pronto auxilio, dice aquí, en las tribulaciones. Las adversidades vienen a nuestra vida sin preguntar. Ninguna enfermedad te pedirá permiso para tocar tu vida. Ninguna desgracia te pedirá permiso para tocar tu vida. Ninguna crisis económica te pedirá permiso. Simplemente viene sobre tu vida. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1, dice allí, el Señor dijo, el que no entra por la puerta, sino que entra por otra parte, este es ladrón y salteador. Eso está hablando, describiendo la obra de Satanás el diablo. En Alicante, en España, hay una psicosis que se llama psicosis antibombero. Esto tiene que ver que los bomberos allí no son como en Argentina, el país en el cual yo vivo, donde los bomberos son voluntarios y gratuitos, gratuitos para nosotros. Entonces, cuando se está incendiando una casa en Alicante, la gente por todos los medios trata de apagarla echándole balde de agua, lo que puede. Porque si llama a los bomberos vienen y apagan el incendio, pero luego les llega la factura y a veces es más caro lo que tienen que pagar a los bomberos que todo lo que tienen en su casa, lo que han perdido. Entonces por todos los medios intentan no llamarlos, por tratar de evitar las demandas. Lo cierto es que se exponen a la muerte. Muchos no acuden a Dios en los momentos de adversidad por temor a las demandas de Dios. A muchos les es más fácil ir a un brujo, a un hechicero, a un curandero o a aquello que no es Dios, porque es más fácil pedirle a alguien que no es Dios, porque cuando vamos a Dios sabemos que Dios va a corregir cosas de nuestra vida. Sabemos que Dios, si bien nos da un montón de promesas, cada promesa tiene una demanda. Dice aquí la palabra que Dios es nuestro pronto auxilio. Eso significa que Dios se apresura a socorrernos. Él no pierde tiempo y en el mismo momento en que le buscamos, Él nos socorre. Somos nosotros los que perdemos nuestro tiempo tratando de salvarnos a nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Y olvidamos que la adversidad no entra por la puerta. La adversidad no pide permiso. Y nos exponemos a situaciones muy difíciles, a situaciones trágicas a veces. Dios no es ladrón y salteador. Él no entra sin preguntar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No pierdas más tiempo. Cuando la tierra sea removida y cuando esas cosas que un día parecieron firmes en tu vida estén siendo sacudidas, es tiempo de buscar el pronto auxilio de Dios. Quiero terminar
meditando un poquito acerca de la vida de un hombre llamado Job. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Job que Job era un hombre sumamente rico. Era un hombre que tenía una familia firme, tenía hijos, era un hombre próspero, que tenía muchísimo ganado, muchísima riqueza. Sin embargo, un día lo perdió todo. Un día se quedó sin nada. Esas cosas que parecían firmes, un día se perdieron. Y el versículo 21 y 22 de ese capítulo 1, hay unas palabras de Job que quiero resaltar y con ellas terminar. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo es nuestra reacción cuando las cosas que parecen firmes un día son removidas? Todo lo que en la vida de Job parecía firme un día fue removido. Lo cierto es que dice aquí que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Dios es el dueño de todo. Él es el Dios que da, el Dios que quita. Y muchas veces Él quita para que nosotros elevemos nuestra vista por encima de esas cosas que parecen firmes. Y la realidad es que nada es tan firme como parece. Las cosas que hoy están, mañana dejan de ser. Pero si buscamos el amparo de Dios, si dejamos de sentirnos autosuficientes, si no desperdiciamos nuestro tiempo y buscamos el pronto auxilio de Dios, aunque muchas de las cosas que parecen firmes un día sean removidas, en Dios siempre encontraremos socorro. Termino leyéndote esta promesa de Isaías capítulo 54, versículo 10. Dice: porque los montes se moverán. Quiero que prestes atención a esto. Los montes se moverán, dice Dios. Las cosas que parecen firmes en nuestra vida se van a mover. Dios siempre va a tener un día en el cual va a permitir que esas cosas que para nosotros parecían firmes, que elevaban nuestra fe a Dios, un día sean sacudidas. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero escucha esto: no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Tal vez haya cosas que en un tiempo estaban firmes en tu vida y hoy día no lo están. Y tal vez estás dudando, y tal vez estás en un momento en el cual no te sientes bien. Pero quiero invitarte en esta mañana y en este día a que eleves tu vista por encima de las cosas que parecían firmes y busques el socorro de Dios. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nuestro corazón confió en muchas cosas que parecían firmes, en el momento que son sacudidas, Señor, encontramos que podemos elevar nuestra vista y podemos buscarte. Gracias, Señor. Si hay personas que están viendo este video, recibiendo este mensaje, y se sienten, Señor, que han sido quebrantadas, sienten interrogantes en su vida, incertidumbre, porque cosas que parecían firmes no eran tan firmes y hoy día se han derrumbado. Yo te pido, Señor, que ellos puedan encontrar en ti ese amparo, esa fortaleza, ese pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, porque nos da fe y porque es un ancla segura para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.